Bienvenidos al tutorial Excel Básico 05, Fórmulas y Funciones. En este tutorial aprenderemos a trabajar con fórmulas básicas y algunas funciones de las múltiples funciones que nos muestra Excel, de la lista de funciones que tiene Excel. Vamos a iniciar primeramente con las fórmulas. Una fórmula no es otra cosa más que una relación existente entre valores, celdas y operadores aritméticos. Vamos a iniciar primeramente con un ejemplo muy sencillo y ya después nos abocaremos a ver cuáles son los operadores básicos, los operadores aritméticos que utiliza Excel. Pensemos por ejemplo que tenemos el valor 12 en la celda B3 y el valor 13 en la celda C3. Supongamos que deseamos realizar una operación muy sencilla como una suma. Podríamos hacerlo básicamente de dos maneras. La primera es sumar el 12 más el 13 y la segunda sería sumar el contenido de la celda B3 más el contenido de la celda C3. Ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Para introducir una fórmula, al igual que en una función, Excel las va a identificar mediante un símbolo, que en este caso va a ser el signo de igual. Al indicarle este símbolo, Excel automáticamente sabe que el contenido debe ser tratado y debe ser evaluado como una fórmula o como una función, dependiendo del caso. En este ejemplo va a ser una fórmula. Y podríamos escribir, si queremos sumar 12 más 13, pues simplemente 12 más 13. Al presionar Enter vamos a obtener como resultado pues el esperado, 12 más 13, que es 25. Sin embargo, podríamos realizar esa misma operación de una manera mucho más eficiente. Vamos a sobreescribir el contenido de esa celda y volvamos a presionar el signo de igual, pero ahora en lugar de escribir el número 12, vamos a presionar un clic en la celda B3. Va a desplegar tanto en la celda como en la barra de fórmula la celda, el valor el nombre de la celda, en este caso es B3. Ponemos de la misma manera que el ejemplo anterior el signo de más para realizar la operación suma y presionamos un clic en la celda C3. Notemos que aparecen en color azul y en color verde, indicando que estamos haciendo una referencia a una celda. Y presionamos la tecla Enter. ¿Por qué decimos que es más eficiente o es mucho mejor introducir dentro de una fórmula la referencia en lugar de introducir valores numéricos, como en este caso, que hacemos referencia a la celda B3 y a la celda C3? Por una sencilla razón. Vamos a suponer que aquí, en lugar de escribir el número 12, escribimos el número 67. Notemos que la fórmula cambia automáticamente. Está haciendo el recalculado del valor 67 y el valor 13, la suma de 67 más 13. Y de la misma manera, si yo escribo aquí, por ejemplo, el número 64, va a realizar la suma de 67 más 64. En la otra forma, de otra manera, si quisiera hacer esa operación, tendría que acceder a editar la fórmula. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Vamos a poner signo de igual 67 más 64, 131. Me da exactamente el mismo resultado. Tengo las fórmulas haciendo referencia a las celdas y la fórmula introduciendo directamente los valores. Si yo quiero modificar el número 67 por el número, por ejemplo, 97, simplemente lo escribo y presiono Enter y automáticamente realiza el recálculo. En cambio, aquí tendría que colocarme sobre la celda, presionar F2 o presionar doble clic para poder entrar a modo edición, posicionarme en el valor 67 y modificarlo por 97 y presionar Enter. Notaremos que es mucho más tardado y bueno, en este caso estamos hablando de una fórmula sencilla. Estamos nada más realizando la operación suma de dos valores. ¿Qué sucedería con una fórmula mucho más compleja en donde estuvieran involucradas pues no nada más
2 o 3, sino más operadores aritméticos y un conjunto de celdas o un conjunto de valores, digamos unos 4, 5, 6, 7 valores. Se tornaría más complejo y la posibilidad de cometer un error sería mucho mayor. Bien, ahora presionando un clic en la hoja 2, tenemos aquí los operadores aritméticos empleados por Excel. Son similares a los que se utilizan en aritmética. Sin embargo, la diferencia, por ejemplo, la encontramos en la multiplicación, que en lugar de utilizar una X, se emplea el símbolo asterisco. La división sí es la diagonal, se emplea normalmente la diagonal, y la exponenciación aquí sí tiene que ser utilizado un símbolo especial que se denomina circunflejo. Y para modificar el orden de ejecución de los operadores aritméticos se emplea la agrupación. Es muy importante no confundir entre el asterisco, multiplicación, con el paréntesis. Tienen funciones, en Excel tienen funciones totalmente distintas. Agrupación significa cambiar el orden o simplemente modificar la prioridad de ejecución de algunos operadores. Eso lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Vamos a realizar un ejemplo sencillo para cada uno de los operadores. Tenemos una tabla cuyos valores A son 1, 8, 5, 9, 2 y valores B 2, 4, 6, 3, 3. Y vamos a realizar las operaciones suma, resta, multiplicación, división y exponenciación para que podamos entender cómo se aplican estos operadores. Básicamente son lo mismo que el ejemplo que vimos al inicio de la sesión. Nuevamente escribimos el signo de igual y presionamos un clic en la celda de 10. Y para realizar la suma, pues ya lo vimos, utilizamos el signo más, el símbolo más, y presionamos un clic en la celda E10. Presionamos Enter y obtenemos el resultado. Nuevamente recuerden que para poder realizar una edición o modificación del contenido de la celda, podemos presionar la tecla de funciones F2. Ahí lo tenemos. Para la resta, pues esencialmente es lo mismo. Vamos ahora a hacer referencia al signo de igual, hacer referencia a la celda de 11 y presionamos un clic, presionamos la tecla símbolo menos y presionamos un clic en la celda E11. Vean ustedes que la estructura básicamente es la misma. Y lo mismo va a suceder con la multiplicación. La multiplicación presionamos un clic en la celda de 12, utilizamos en este caso el símbolo asterisco, y presionamos un clic en la celda E12. Presionamos Enter, 5 por 6, pues nos da 30. Y para la división, pues es exactamente la misma lógica. Signo de igual, un clic en la celda de 13, presionamos la tecla división y un clic en la celda E13. Y presionamos Enter. Ok, 9 entre 3, pues nos da 3. Y finalmente tenemos la exponenciación. En este caso, vamos a elevar al cubo el número 2. El número 2 va a ser elevado al cubo, o sea, es A elevado a la B. Para ello, vamos a presionar igual, el signo de igual, y hacemos referencia a la celda de 14. Y en este caso, pues vamos a utilizar el circunflejo. El circunflejo me va a indicar que voy a elevar esa base que es de 14, que en este caso es 2, la voy a elevar a el cubo. En este caso hacemos la referencia a la celda E14, o sea, 2 elevado al cubo, y me da 8. Nuevamente presiono doble clic para que puedan observar fácil, más detenidamente cómo se está realizando esta operación. La estructura en todos los casos básicamente es la misma. Ahora bien, es muy importante cuando se trabajan con los operadores aritméticos entender el orden de ejecución de estos. Esta tablita nos resume el orden de ejecución de los operadores aritméticos. Primeramente, cuando Excel identifica o detecta el símbolo de exponenciación o raíz más adelante lo vamos a ver cómo se llevan a cabo las raíces, porque pueden ser nada más raíces cuadradas, pueden ser raíces cúbicas, raíces cuartas, raíces enésimas. La multiplicación y la división tienen una segunda prioridad y la suma y la resta
tiene asociada la prioridad número 3. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo, con 3 ejemplos muy sencillos. Tenemos aquí en la celda F9 5 más 3 elevado al cuadrado. Esto significa que, de acuerdo al orden de ejecución, primero va a ejecutar 3 elevado al cuadrado, dado que la exponenciación tiene una mayor prioridad, y el resultado va a ser sumado 5. Es decir, el resultado de esto sería 9 más 5, 14. Vamos a realizar la operación. Signo de igual, 5 más 3 elevado a el cuadrado. Y efectivamente me da como resultado 14. Vamos a ponerle aquí el formato, un formatito rápido, para que veamos el resultado con más claridad. El segundo ejemplo es 6 entre 2 multiplicado por 4. ¿Cuál operación va a realizar primero? Pues en este caso sí va a ser como tienen la multiplicación y la división en el mismo orden, va a realizar la operación de izquierda a derecha, es decir, va a dividir 6 entre 2 y el resultado lo va a multiplicar por 4. 6 entre 2 sería 3 por 4, 12, nos daría como resultado 12. Pues vamos a realizarlo, vamos a dividir 6 entre 2 y vamos a multiplicarlo por 4. Y efectivamente tenemos el resultado 12. Vamos a copiar el formato rápidamente para que tengamos el mismo tamaño en los tres resultados. Ok, ahora el tercer ejemplo, 7 menos 3 por 2. Como tiene más prioridad el operador multiplicación, va a multiplicar 3 por 2 y el resultado le va a ser sustrayendo de 7. Entonces vamos a ponerlo, signo igual, 7 menos 3 por 2. Y entonces el resultado sería 3 por 2, 6. 7 menos 6 nos da 1. Y aquí es donde entra justamente el uso de los paréntesis. ¿Qué sucede si yo deseo primeramente sumar 5 más 3 y al resultado elevarlo al cuadrado? Entonces vamos a utilizar el paréntesis, 5 más 3, y lo encerramos 5 más 3 en los paréntesis porque esa es la operación que primeramente deseamos realizar, y el resultado de ello le decimos a Excel, elévalo al cuadrado. Entonces me va a dar 64. Noten ustedes que es una diferencia muy grande entre el uso del paréntesis. Aquí estoy poniendo las mismas operaciones o los mismos operadores, los mismos números, pero estoy modificando el orden. Primero sumo 5 más 3 y al resultado lo elevo al cuadrado. El resultado es 64. Aquí vamos a suponer que deseo multiplicar 4 por 2 y el resultado dividirlo entre 6. Entonces vamos a poner 6 entre 4 por 2. Y me va a dar 0.75. ¿Por qué? Porque le dije a Excel, realiza primero el producto y ese va a ser el dividendo de 6. Entonces 4 por 2, 8. No es lo mismo 6 entre 2 por 4 que 6 entre 4 por 2 cuando le indique a Excel que realice la operación 4 por 2 como primer orden. Bien, entonces me da 0.75. Y en este caso vamos a suponer que deseo restarle 7 menos 3 y el resultado multiplicarlo por 2. Pues entonces le decimos, abriendo paréntesis, 7 primero ejecuta 7 menos 3 y el resultado multiplícalo por 2. Y el resultado de ello, de esta operación, me va a dar 8. Entonces, como conclusión, los paréntesis son muy importantes porque a través de ellos puedo agrupar un conjunto de operaciones para que se realicen de manera prioritaria, unas antes que otras, y con ello alteramos el orden de ejecución natural de los operadores aritméticos. Bien, vamos a ver el caso ahora de las raíces en Excel. Generalmente en las calculadoras científicas vamos a encontrar en algunas teclas esas representaciones de las raíces. La primera representación pues es la que comúnmente conocemos, la raíz n de x.
Y otra un poco menos conocida quizá es x elevado a la 1 sobre n. Básicamente estamos aplicando, estamos realizando la raíz n de x también en este segundo caso. Es en Excel donde se utiliza justamente esta representación. Lo vamos a ver en este ejemplo. Obtener la raíz cuadrada de 9. Vamos a poner 9 elevado a la 1 sobre, en este caso la raíz cuadrada es 1 sobre 2. ¿Qué pasa si yo hago esto? 9 elevado a la 1 sobre 2. Significaría que primero 9 lo elevaría a la 1 y el resultado lo dividiría entre 2. Es decir, no estamos realizando la operación adecuadamente. Por lo tanto, ¿qué requerimos? Pues el uso de los paréntesis para decirle, quiero que primero dividas 1 sobre 2 y el resultado va a ser el exponente de la base 9. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Justamente vamos a ponerle el paréntesis 9 elevado a la 1 sobre 2 y me va a dar como resultado 3. En este caso, en este segundo ejemplo, obtener la raíz cuarta de 16, pues vamos a poner como base 16 y lo vamos a elevar a 1 sobre 4, pero también utilizando el paréntesis. Siempre que vayamos a trabajar con raíces, es muy importante utilizar los paréntesis. Claro, Excel me permite utilizar funciones y hay una función que de hecho se llama raíz, en la cual pues me evita estar utilizando el uso de paréntesis o el uso de operadores. Simplemente le indico que va a realizar una raíz determinada de un número en particular. Bien, entonces revisemos nuevamente. Tenemos la raíz cuadrada de 9, que es 9 elevado a la 1 sobre 2, y la raíz cuarta de 16, que es 16 elevado a la 1 sobre 4. Así es como funcionan las raíces en Excel. Ahora bien, vamos a ver las funciones básicas de Excel. ¿Qué es una función? Una función básicamente es una palabra reservada por Excel que nos va a representar una o varias operaciones dependiendo del tipo de función que se trate. Estas operaciones no necesariamente son para uso exclusivo de valores numéricos. Podemos tener funciones de fecha, podemos tener funciones de carácter o podemos tener otro tipo de funciones en donde no necesariamente involucran operaciones. Funciones de base de datos, por ejemplo, funciones de búsquedas, funciones de contabilización, etcétera. En este caso vamos a ver las operaciones, las funciones mucho más sencillas, que es la suma, promedio, mínimo, máximo, producto, etc. La estructura básica de la función es la siguiente. Vamos a tener, como siempre, el signo de igual, el nombre de la función y dentro de un paréntesis el rango. Recordemos que los rangos son el conjunto de celdas. Esos rangos no necesariamente tienen que ser de celdas adyacentes, pueden ser celdas separadas. Es simplemente marcar el conjunto de celdas que tenemos involucradas en nuestra función. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos el conjunto de datos de la celda D8 a la celda H17. Entonces, para introducir una función, en este caso va a ser la función suma, pues escribimos el signo de igual, la palabra suma, y automáticamente en el momento en que se empieza a escribir el nombre de la función, Excel me despliega una serie de sugerencias. Suma, suma cuadrado, suma punto serie, suma producto, sumar punto sí conjunto, etcétera, etcétera. En este caso pues vamos a realizar la operación suma, la más sencilla, y automáticamente también Excel me da la estructura, la sintaxis que debe tener la función. Es número 1, número 2, etcétera, etcétera. En este caso el rango que quiero manejar es el rango nada más que va de la celda D8 a la celda D17. Entonces, para que identifique Excel que es un rango, lo único que hago es mantener presionado el botón izquierdo del mouse
y arrastro hacia la celda final, en este caso la celda de 17. Notemos entonces que aparecen los dos puntos indicando que justamente se trata de un rango de celdas contiguas, de la celda de 8 a la celda de 17. Cerramos paréntesis y presionamos Enter y realiza Excel la operación automáticamente. Si como un plus, si queremos nosotros arrastrar, realizar la suma de cada una de las columnas, pues recordemos que basta con colocarnos en la parte inferior derecha de la celda activa y arrastramos hacia la derecha. Siguiendo la misma estructura de las funciones, vamos a realizar la función promedio. Por lo tanto, pues la operación va a ser signo de igual, la palabra promedio, y también marcamos el conjunto de celdas de las D1, de la D8, perdón, a la celda, en este caso a la celda de 17. Presionamos Enter y me da el promedio de esa columna. De igual forma que el ejemplo anterior, arrastramos hacia la derecha la celda que contiene la función y automáticamente se crean las funciones de las columnas E a la columna H. La misma lógica tiene la función mínimo, la función máximo y la función producto. Es decir, ponemos signo de igual y escribimos min, que es el nombre de la función mínimo, que me permite obtener el valor más pequeño de un conjunto de datos. Abrimos paréntesis y arrastramos de la celda de 8 a la celda de 17. Arrastramos hacia la derecha para obtener el valor mínimo de ese conjunto de datos y, siguiendo la misma lógica, pues la función máximo me permite obtener el valor más grande de ese conjunto de datos, mismo rango. Arrastramos hacia la derecha y hacemos exactamente lo mismo con la función producto, que va a realizar la multiplicación de este conjunto de celdas. Nuevamente arrastramos hacia la derecha para obtener todos los valores. Como notaremos, es muy sencillo realizar funciones, dado que basta con escribir el nombre de la función y aplicar el rango. Vamos a ver nada más un ejemplo muy sencillo en el caso en que queramos sumar celdas no contiguas. Para sumar celdas no contiguas bastará realizar, en lugar de utilizar el separador, que son los dos puntos para marcar un rango contiguo o de un rango de celdas adyacentes, lo que hacemos es utilizar la coma. Por ejemplo, vamos a suponer que realizamos la suma de la celda D8 y la celda F15. Entonces ponemos D8, F15, y por ejemplo la celda H11. Y uno más, la celda H17. Entonces simplemente cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Y nos está efectuando la operación suma de celdas que no se encuentran adyacentes. Incluso podríamos realizar una combinación de celdas contiguas con celdas no contiguas. Por ejemplo, vamos a suponer que deseamos la suma de este conjunto de datos, pero también deseamos sumar, la celda E11, la celda G12 y la celda H19. Esto es una combinación de rangos de celdas continuas con celdas no contiguas separadas. Cerramos paréntesis y me realiza la operación. Esto que estoy explicando para la función suma aplica también para la función promedio, para la función mínimo y para la función máximo y finalmente para la función producto. Para las funciones que realizan alguna operación y que tienen una estructura similar a esta, se aplica. Incluso para algunos llegan a aplicarse también para los mismos criterios para funciones un poco más complejas. Bien, por el momento es todo.
Vea el siguiente video, Excel Básico 06, donde aprenderá cómo realizar operaciones con hojas de cálculo. Mi nombre es Cuauhtémoc Vélez y le doy las gracias.